estás? Bienvenido al episodio 15 de mi podcast Vivir Libre y hoy tengo un tema que me fascina, que me encanta, que no solo forma parte de mi marca, sino de mi día a día y de mi vida, y es el poder de contar una historia. Algo que me ha ayudado muchísimo en mis negocios, a encontrar nuevas negociaciones, nuevas oportunidades y sobre todo de poder conectar con otras personas es aprender a contar la historia que he vivido y realmente a darle, digamos, como ese peso, esa virtud que realmente tiene tener esta historia, o sea, haberla vivido, ¿ok? Y hoy quiero hablarte acerca de esto. Si me sigues en redes sociales, y si no, pues te invito a hacerlo, a través de Instagram yo comparto mucho de mi día a día, porque en mi vida yo hago varios negocios, ¿ok? Tengo un negocio de ventas por Amazon, tengo un negocio de turismo, tengo un negocio donde ayudo a las personas a montar un negocio de turismo, tengo un negocio nuevo que de poco he hablado de él, que es de transporte ejecutivo, mi esposo hace trading, inversiones, enseñamos a otros, hacemos asesorías y digamos que algo que nos ha ayudado muchísimo en todos estos proyectos, me falta uno que es muy importante, que es Aprende Inteligente, que es mi academia para emprendedores, y cada una de las cosas que nosotros hemos hecho, algo que nos ha ayudado a no perder, digamos, ese contacto ha sido la historia por detrás, ¿ok? Y algo que me ha ayudado mucho a poder contar mi historia con más tranquilidad es entender que no somos nada de las cosas que tenemos, ¿ok? Ya tú y yo somos seres completos, seres de luz, que vinimos al mundo con un don. Y que mientras más podemos ir conociendo ese don, mientras más podemos irnos entregando a eso, en lo que somos buenos, en lo que nos apasiona, en lo que sí podemos aprender nuevas herramientas, en lo que podemos ayudar a otros, mientras más conocemos ese don y mientras más lo vamos puliendo con cariño, con dedicación, llega un momento en el que ese don puedo compartirlo con otros a través de una historia, algo que me permitió. Porque ¿qué pasa? Los dones que tenemos cada uno de nosotros, para poderlos desarrollar, hay retos, ¿ok? Por ejemplo, un grandísimo pintor que, bueno, no sé, uno de los pintores más reconocidos del mundo, te aseguro que el día que te sientes a hablar con él, sí, aún está vivo porque hay muchos pintores increíbles de la historia que ya no lo están, te sientas a hablar con él y posiblemente él te va a decir, hubo un momento en el que yo quise ir a pintar y sucedió esto en mi familia. Hubo un momento en el que yo quise ir a pintar y me sucedió esto en el lienzo. Hubo un día en el que se suponía que debía ir a pintar, pero sentía esto, ¿verdad? Entonces allí esos retos forman parte de la historia de este gran pintor. Y a través de esos retos, él pudo pulir su don y no solo brillar por él, sino poder ayudar a otros a través de cómo él superó ese reto a que también pudieran hacerlo. Entonces, independientemente que tú hoy sientas que todavía te falta mucho por vivir y por eso entonces no sabes qué tipo de historia contar. Yo quiero y quise crear este episodio del podcast porque me parece que es importante que todos podamos entender que nada de lo que ocurre en el mundo es casualidad. O sea, todos estamos aquí por una razón y esa razón es un regalo que tenemos, que puede ser tan sencillo como mantener la calma cuando todo alrededor se está cayendo y tú puedes ayudar a otros desde esa calma a que se regularicen. Y algo que me pasaba mucho es que cuando yo comparto como mi día a día, etcétera, de lo que voy haciendo, me pasa que me llegan asesorados y me dicen, es que yo no sé qué compartir porque siento que en mi día a día no pasa nada interesante. Se van pasando los días, lo que hago es trabajar, estoy frente a la computadora, salgo a hacer mercado, pero no siento que algo realmente suceda. Y yo quiero que empecemos a poder ver nuestra vida como realmente, y de hecho esto es como digamos como un tip interesante acerca de la inteligencia espiritual, que la inteligencia espiritual habla de que tú puedes reconocer tu espíritu en su inmensidad y que cuando estés dentro de un problema, cuando estés dentro de una situación, puedas como salirte un poco de ti y ver, ¿no? Capaz en lo que este personaje capaz está sufriendo un poco, ¿no? Como, sí, verlo como con esta compasión de, está pasando por esto este personaje, que somos nosotros mismos. O sea, supongamos, me peleé con mi esposo porque, no sé, la bebé se despertó en la mañana y él no se despertó conmigo y yo estoy molesta por eso, porque yo estaba cansada y trabajé igual que él y porque él no se para, por poner un ejemplo, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa?
es interesante cuando uno logra a través de estos momentos de reto como salirse un poco del personaje de por qué yo me cansé, no es justo, porque esta persona me hace eso, y poder salir de allí y poderlo ver un poco desde afuera y decir, sé que estás cansada, sé que está sucediendo esto, pero vamos, no es que te lo están haciendo a ti. Es simplemente una situación que sucedió. Él tal vez no sabe lo importante que es, él tal vez se cansó más por algo que hizo y no te dijo, ¿sabes? Entonces empiezas como a entender lo que está pasando ese personaje, pero desde entender que no de tu alma, ¿no? Y de tu amor, porque el alma de todas las personas en el mundo es amor, es luz, es conciencia, solo que muchas veces se ve, digamos, como opacada, y esto ya lo he hablado en otros episodios, así que no voy a profundizar tanto, con el ego, el odio, el orgullo, el miedo, ¿no? Entonces se ve tan opacada por eso que pues ahí es donde vienen pues las malas acciones y pues la cantidad de cosas que suceden en el mundo, ¿verdad? Entonces es interesante que tú puedas empezar, y es algo que yo empecé a hacer hace un tiempo, y realmente desde aquí es que te lo hablo, desde la experiencia de lo que a mí me ha funcionado, empezar a valorar mi historia, entender que cada reto que hago, o sea, cada día, cada cosa que se me presenta, yo puedo decidir realmente tener una actitud que me ayude a enfrentarla y así poder empezar a escribir mi historia, desde lo más simple. Y repito, si me sigues en redes sociales habrás visto un par de veces, o más de un par de veces, que yo comparto cuando estoy arreglando mi cocina. Fue un caos. Mi cocina, un desastre. Pasaron 2 días. Comimos. Demasiado trabajo, actividades de mi hija. Bueno, 1000 cosas. No me dio chance y cuando la voy a arreglar es una cosa que parece de Discovery Channel cuando hacían estos programas de demasiadas cosas en una casa. O sea, un desastre. Bueno, así. Y yo empiezo, ¿no?, a arreglarlo. Entonces, ¿por qué yo lo grabo? Porque yo grabo capaz mi cocina desastrosa y hacerlo. Es porque detrás de eso hay una enseñanza. Hay una enseñanza de que un día solté el control. De que ayer dejé que la cocina estuviera sucia porque decidí soltar el control de la frustración que me generaba a la idea de hace 5 años o de hace 3 años que irme a dormir y que la cocina no estuviera perfecta. Y entender que a veces la perfección y querer ser ama de casa, ser perfecta mamá, ser perfecta ama de casa, ser perfecta esposa, ser perfecta empresaria, no me estaba ayudando a mi salud mental y decido soltar una, decido no ser perfecta en una y te decido mostrar que no soy perfecta en esto. Y aquí te quiero contar la historia de una chica que escuché hace mucho tiempo, pero realmente a mí me impactó esto. Fue en un evento que fui en Las Vegas y ella contaba que cuando ella era pequeña ella quería ser doctora y quería alcanzar una posición que cuando ella era pequeña nunca había alcanzado ninguna mujer. Entonces, cuando ella le cuenta a su maestra del colegio que quiere ser doctora, la maestra le dice, estás loca, o sea, que quiere ser doctora en esa área en particular. Le dicen, no, estás loca, eso nunca lo vas a poder hacer, etcétera. Y digamos que como que le destruyen ese sueño, ¿no?, que ella tenía y que quería hacer. Ahora es interesante porque mientras ella va creciendo, ya es grande, de hecho estudió otra cosa diferente a lo que ella anhelaba cuando era pequeña. Un día se da cuenta de que habían personas que sí lo habían logrado, pero que las personas no hablaban de eso. O sea, no era como salía en internet o salía en muchos libros. Es como mujeres que se habían dedicado a esa área que ella quería hacerlo, pero que capaz quedaron como en la historia y no se, digamos, como que estaba súper viralizado en internet, por decirlo de alguna forma. Además que cuando ella vivió todo esto, estaban empezando los 2000, entonces el internet no estaba como en tanto furor y había mucha información que todavía no conocía. Entonces ella dijo una cosa que a mí me llamó mucho la atención. Ella dijo, ¿qué hubiera sido de mí? ¿Qué hubiera sido de esa niña si alguien se hubiera acercado a mí a contarme la historia de que otra persona sí pudo? Y más allá de eso de que sí pudo, que me hubiera contado la historia, porque si a mí me están diciendo esto ahorita, imagínate hace 30, hace 50, hace 60 años atrás, ¿con qué retos se encontró esa persona que al superarlos logró algo que hubiera podido haber aprendido yo y qué sueño yo hubiera logrado a través de eso? Entonces, a veces es interesante porque imagínate qué tan diferente podría ser tu vida si personas que pasaron por lo mismo que tú, por los retos que tú pasaste o que pasaron por los miedos que tú pasaste al lograr un sueño, te hubieran contado qué retos se enfrentaron, con qué tuvieron que lidiar, cómo lo hicieron, ¿verdad? Entonces, a veces es interesante que le empecemos a dar como esa fuerza a nuestra historia, a nuestra vida, a cada momento. Yo tengo tantas historias y desde que como que lo internalicé,
Cuando yo empecé en la red de mercadeo, saben que yo hago Vision Biz y Vision Biz es una empresa de redes de mercadeo. Y algo que a mí me llamaba mucho la atención era que cuando yo iba a las capacitaciones, los oradores siempre hablaban a través de una historia. Y yo los escuchaba y yo decía, wow, pero yo no tengo una historia tan buena que contar. O sea, porque todavía no tengo éxito, para lo que a mí significaba el éxito en ese momento. Todavía no tengo tanto dinero, no tengo esto y aquello, ¿qué tanto puedo contar? Pero de repente, de tanto capacitarse, y eso es lo interesante de realmente poder siempre capacitarse y siempre escuchar y siempre aprender y siempre tener esa hambre de crecer, de tanto oírlo, un día de repente, yo haciendo algo me di cuenta como, wow, esto realmente puede ser interesante para una historia. O no sé, un día que un cliente me trató malísimo y yo me puse a llorar y al día siguiente me sentí mejor y salí y me fue súper bien y cerré un trato. Todo eso forma parte, todo eso es una historia. Lo que tú pasaste hoy en la mañana, hay una enseñanza ahí, hay una historia. Entonces, no es tanto, muchas veces nos metemos en el personaje para hacernos daño, ¿no? Vuelvo al ejemplo de mi esposo. Qué horror, porque él no se paró, será que no me ama y antier llegó tarde a la casa y entonces eso será que está viendo otra persona, porque para meternos en personajes trágicos estamos hechos. Pero para ponernos en el personaje realmente que logra algo, que es importante, que es el protagonista, pero que de verdad salen las cosas bien, que de verdad está aprendiendo de algo, ahí sí no. Ahí sí entonces la historia no vale la pena. La realidad es que para contar una historia hay una enseñanza en todo. Y hoy quiero que te lo puedas llevar porque de esta manera vas a poder cambiar y te retomo la pregunta que te hice. ¿Qué tan diferente sería tu historia si personas que pasaron por retos y que alcanzaron los sueños que tú quieres alcanzar estuvieran ahorita a tu lado contándote cómo lo superaron? Tú puedes ser esa persona que capaz va contando pequeñas cosas. ¿Cómo superaste la molestia que sentiste ayer? ¿Cómo lograste empezar ese negocio? ¿Cómo lograste dejar de procrastinar? ¿Cómo lograste mantener la cocina limpia todas las noches? ¿Cómo lograste lo que sea que hayas logrado? Ese don, ¿sabes? Con el que viniste. Y así puedes empezar a pulirlo y empezar a verlo. ¿Qué tan diferente puede ser la vida de las personas que te rodean, de tus hijos, de tus sobrinos, de tus nietos, de tus amigos o even personas que ni siquiera conoces de frente, si empiezas a hablar de las pequeñas enseñanzas que te van dejando tu día a día? Porque ¿saben qué es interesante? Muchas veces contamos más las cosas malas sin un enfoque y sin realmente una enseñanza y un trasfondo que las cosas buenas de las que aprendimos, de las que crecimos, de las que nos sentimos orgullosos. Porque, claro, cuando contamos las cosas malas, y eso lo hablaba un poco en el podcast anterior, llamamos más la atención, ¿no? Nos metemos, es un encuentro en común que podemos conseguir con muchas personas. Pero ¿saben qué es interesante? El otro día estuve en casa de una persona que admiro muchísimo y, bueno, le dieron muchas vueltas la vida. Yo estaba en casa de esta persona que es como una celebridad y estaba como con otras celebridades que estaban ahí. En verdad fue un encuentro súper fortuito y que no esperaba. Y todos estábamos ahí y estábamos hablando y de repente había una persona que yo conocí allí. Cuando terminamos la reunión, ella se me acerca y me dice, wow, estoy impresionada porque la conversación de ustedes en ningún momento ni se quejaron, ni hablaron mal de nadie. Más bien todo era como demasiado crecimiento. Cada uno hablaba y el otro hablaba y esto complementaba lo que decía el otro. Y era crecimiento tras crecimiento tras crecimiento. Era espectacular. Y qué loco, yo lo escuché a ella y dije, es verdad, yo no había caído en cuenta que habíamos tenido una conversación durante bastante tiempo en donde solo importaba qué más te puedo aportar, qué más puedo crecer, cómo más puedo expandir esta alma y este amor que tengo por dentro y estos conocimientos que tengo. Desde las experiencias de cada uno y sí, las vivencias, ¿no? Que cada uno había tenido. Entonces, eso es interesante. Pasa mucho que me dicen, es que estoy cansado de las personas que me rodean, etcétera. No tienes que dejarle de hablar a las personas a tu alrededor. No tienes entonces que nada más ir a buscar a personas que tengan una historia que te hagan crecer. Para nada, sé tú. Siempre la responsabilidad está en ti. ¿Qué puedo aprender yo de lo que me ocurrió hoy y qué tanto puedo impactar a otras personas si empiezo a contar esta historia? Y para cerrar este podcast te quiero hablar de una técnica que aprendí en una conferencia que fui a Las Vegas ya hace unos años, hace como 4 años, y me encantó, que era cómo estructuro el contar mi historia. Y esto te va a funcionar para pequeñas historias o para la historia de tu negocio, la historia de tu vida, o sea, up to you. Tú tienes que ver cómo la vas adaptando y ahorita te doy unos ejemplos. Por ejemplo, esto se construye así. Ok, ¿quién eras tú? Un poco de quién eras tú antes de esta historia que vas a contar.
¿Qué no te gustaba en ese momento? ¿Qué hiciste para cambiarlo? ¿Y cómo te ves en un futuro? Fíjate algo interesante en la historia. No estamos hablando de cómo estás exactamente en este momento, de un resultado inmediato. ¿Lo puedes agregar? Sí, si te sientes cómodo y quieres. Les voy a poner el ejemplo con esos 4 puntos que acabamos de hablar. El primero, ¿ok? Que era, ¿quién era yo? Yo era una persona que tenía una empresa de turismo desde hace 9 años que ofrecía servicios de viaje, o sea, de tickets aéreos, hoteles, crucero, alquiler de autos, seguros de viaje, etc. Y algo que no me gustaba era que cuando las personas venían a Miami, que es donde yo vivo, mis clientes, siempre quería irlos a buscar al aeropuerto y darles como un plus adicional. Desde hace 2 años estamos pidiendo un crédito para poder comprar una camioneta que sea realmente grande para siempre darle la mayor comodidad a todos nuestros clientes y además que fuera como de la gama de luxury para poder hacer viajes ejecutivos. Pero me llevaban 2 años rechazando el crédito y nos había costado muchísimo poder comprarla. ¿Qué hicimos para cambiarlo? Empezamos a trabajar enfocado en una meta que queríamos hacer. Siempre que un cliente nos lo pedía, buscábamos otro proveedor, siempre lo solucionábamos, pero sobre todo lo que hicimos para cambiarlo fue enfocarnos en lograr tenerla. En este caso puedo agregar el punto de que esta semana, ok, aquí podría agregarle como este dedito, que esta semana pues logramos comprar la camioneta. Pero en caso de que todavía no haya hecho eso, podría hablar aquí de todas las enseñanzas que me llevó, de cuánto realmente tenía que ahorrar, cuál fue la caída para declarar los impuestos anuales para que realmente el income subiera, cómo mejoramos nuestros ingresos en otros aspectos para poder mejorar nuestro crédito, qué tanto ahorramos. Todo eso son las enseñanzas, ¿no? O sea, ¿qué hice para cambiar eso? Y ahora un poco de la visión, que esta, Dios mediante, va a ser la primera de muchas que queremos tener para poder tener pues esta empresa de transporte de lujo para poder atender a personas en Estados Unidos desde el corazón, que se sientan agradables, que se sientan bien, porque realmente todos nuestros negocios son de servicios y nos gusta mucho eso de dar ese servicio, ¿no? Entonces, ¿cómo nos vemos en un futuro? Con muchas más unidades y atendiendo a más personas y dándoles el servicio, la comodidad y la tranquilidad que merecen todos nuestros viajeros. Entonces, esta es una pequeña historia, pero tú también puedes contar la historia de cómo fue cuando te hiciste mamá, de cómo fue cuando te hiciste papá, de cómo es superar una deuda, de cómo es emigrar, de cómo fue esta mañana cuando no te querías despertar a trabajar, qué hiciste para lograrlo, quién eras, no quería trabajar, me estaba posponiendo, qué no te gustaba, sentías que no estabas trabajando por tus sueños, qué hiciste para lograrlo, que te leíste un libro que se llama El poder de los 5 segundos, que te habla, es un libro para poder accionar y te diste cuenta que si contabas 5, 4, 3, 2, 1 y te parabas, entonces podías hacerlo. ¿Cómo te visualizas? Es que entonces cada mañana me visualizo haciendo esto para poder hacerlo y quiero que también tú lo hagas. O sea, de cada cosa que uno va haciendo en la vida, no tiene que ser me compré una casa, no tiene que ser hice este gran viaje. Eso también, eso van a formar partes. Pero no todas tus historias tienen que ser de que lograste algo increíble. Porque la realidad es que yo tenía 2 años haciendo esto. O sea, queriendo trabajar por esa camioneta y queriendo tenerla. Pero en estos 2 años yo le he contado cientos de historias, cientos. Que puedo ir desde, me acuerdo el día que compré este mueble, les conté por Instagram que yo era una persona que me gusta demasiado tener la casa decorada, pero pues no teníamos el presupuesto y este mueble lo había visto desde hace muchísimo tiempo y algo que hice para cambiarlo es que cuando llegué le dije a David que yo iba a ahorrar tantos meses y que me lo iba a poder comprar y entonces me lo pude comprar y gracias a que me lo pude comprar veo ahora que puedo ahorrar en una cantidad de dinero mensual para poderme comprar otro que quiero poner allá en aquella esquina y después quiero comprarme otro por allá. Entonces hablas, ¿no? De la visualización. Uno de los puntos más importantes cuando cuentes tu historia van a ser lo que no te gustaba y la visualización. Esas son las cosas con las que más las personas que te están escuchando lo van a identificar. Y esto es algo que yo practico casi que diario con mi hija. Cuando mi hija me dice, mamá, es que quiero, no sé, mojarme en la lluvia durante 2 horas. Vaya, yo la dejo mojarse en la lluvia y que ella la disfrute, pero quedarse en la lluvia 2 horas, si está engripada y además hay brisa, pues mira, nene, te cuento. Yo era pequeña como tú, también me gustaba mucho mojarme en la lluvia. Algo que no me gustaba era que no me dejaban mojarme nunca y yo quería y era algo que me llamaba demasiado la atención. Pero un día hablé con mamá y le dije, mira mamá, esto es importante para mí. Mami me dejó hacerlo, pero ¿sabes qué pasó? Después me enfermé
y me sentí muy mal y duré varios días con gripe. Entonces, ¿sabes qué puedes hacer para la próxima? Bueno, mira, y le muestras la visión a futuro. Las próximas veces podemos hacerlo cuando estemos al ladito de la casa, que te mojes, juegues un ratico y entrar. Todo es la misma estructura. Para conectar una buena historia es literalmente quién eras, qué no te gustaba, qué hiciste para cambiarlo y cómo te ves en un futuro. Si tienes un resultado entre qué hiciste para cambiarlo y cómo te ves en un futuro, puedes hablar del resultado. Si todavía no lo hay, pero es algo por lo que estás trabajando y algo que sientes que puedes compartir, pues puedes agregarlo allí. Nada, eso fue todo por el día de hoy. Me encantaría poder leer una historia que me quieras contar. Practícalo. Aquí abajo en los comentarios me encantaría leerte, ¿ok? Quiero leerte. Cuéntame una historia de algo que tú sientas que te haya pasado hoy, que pueda darme a mí una enseñanza y que así yo pueda aprender algo de ti. Nunca lo menosprecies. Cada cosa que sucede en nuestra vida es puliendo ese don con el que vinimos al mundo. Entonces, reconócelo, aprécialo, enfrenta este reto con amor y optimismo y nada, compártelo para que otras personas también puedan crecer gracias a ti. Si te gusta este podcast, te quiero pedir el favor de que lo puedas compartir con alguien a quien tal vez te recordó alguna de mis palabras, para que él también pueda escucharlo, conocerlo. Si no te has suscrito a mi canal, te invito a que puedas hacerlo si me estás escuchando desde YouTube. Si me estás escuchando desde Spotify, también por favor suscríbete y dale una calificación a este podcast. Cualquier cosa, cualquier comentario que me quieras dar, no sabes lo importante que es para mí, no sabes de verdad lo bonito que es poderte escuchar y que me cuentes qué te pareció, cualquier cosita y feedback que me quieras dar. Estoy súper agradecida de que hayas estado aquí conmigo y hoy quiero que puedas vivir un poco más libre reconociendo cada logro de tu historia. Gracias.